Buenos días. ¿Ya están todos? ¿Ya están todos? Buenos días. ¿Ya están todos? No, apenas la mitad, profe, me parece. Bueno, usted me dicen cuando empecemos. Bueno, vamos a empezar, ya son las 12:07. ¿De acuerdo? Sí, profe, adelante. Bueno, este curso se llama Manejo de Enfermedades de Plantas. Han de haber oído comentarios sobre mí con los otros grupos posteriores que de ustedes que les he dado clase. Si no, pregunten. Soy Gerardo Leiva y me quieren conocer, entren en Face y métanse a los videos. Y hay un video que dice productores usan fungicidas para controlar hongos, algo así. Ahí búsquenlo, ahí está. Y ahí me van a conocer. El programa está dentro de la red, ahí la pueden observar. Entran a Fitotecnia, le ponen materias y ahí está el programa. Es un programa que lleva la introducción de conceptos de fitopatología. Así vamos a empezar con esa introducción. Y después de eso ya entramos a los cultivos, a ver enfermedades de cultivos. Entonces el programa es de manejo de enfermedades en plantas. Pero para que ustedes puedan ver el manejo, tenemos que ver algunos conceptos, cuáles son los patógenos que causan enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la introducción. Entonces el programa ahí lo ven, ahí lo pueden observar. Ahí lo pueden observar en la red, ahí está, no tiene caso perder tiempo, ahí lo van a ver el programa. ¿Y cómo los voy a evaluar? Los voy a evaluar, bueno, el curso es teórico práctico. Vamos a tener clases los 3 días, los dos días de teoría y el día de práctica, porque el semestre es corto y necesitamos terminar el curso, es un curso muy amplio. Los voy a evaluar con 3 exámenes teóricos y las prácticas, vamos a dar clase teórica, pero yo les voy a decir qué es la práctica. La práctica es observar síntomas y a la estructura de los patógenos. Entonces, eso lo vamos a ver junto cuando veamos. Yo les digo, esta es práctica y ustedes ya toman la práctica, porque para tener la práctica necesitaríamos estar en Chapingo. Necesitaríamos microscopios y necesitaríamos el laboratorio y los síntomas que tenemos montados ahí en la colecta. Entonces, casi la práctica, pues se las voy a dar de esa forma. También se hacen 4 viajes que pues ahorita no se pueden realizar, obviamente, para ver enfermedades, pero yo voy a tratar de que aprendan muy bien esta materia, que es esencial para la gente de fitotecnia. Con esta materia, muchos de sus compañeros egresados, llevándola conmigo, obviamente, trabajan en relación a enfermedades de plantas, ¿sí? En varios rubros de esta acción profesional, ahí trabajan gracias a este curso. Entonces, se va a evaluar con 3 exámenes teóricos. Otra forma de evaluarla, porque ya sé que muchos nomás se conectan ya y dejan la conexión y se van, es que tienen que entregarme al final del semestre una libreta de apuntes a mano. Me la tienen que entregar de apuntes ustedes realizados a mano. O sea, yo les doy la clase aquí, pero ustedes tienen que tomar apuntes como si estuvieran en pizarrón. La tienen que tomar y me tienen que entregar en limpio esa carpeta. Y la otra, cuando les diga que es práctica, ahí tienen que hacer el dibujo. Bueno, la graban, hacen el dibujo, toman la foto y me van a mandar también un archivo todo en PowerPoint, o para el caso de las prácticas en PowerPoint y los apuntes los pueden mandármelos en cualquier
como ustedes quieran en Word o como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa colecta de apuntes? Ustedes le van a cooperar 10 pesos al jefe de grupo para que compre una memoria. A él le mandan tanto su presentación en PowerPoint de prácticas como los apuntes de teoría y él me va a hacer la lista y dentro de esa aportación sobra dinero para que me lo mande a donde yo esté, ya sea en Chapingo o aquí en mi tierra, que me lo mande por estafeta para que yo haga la evaluación. ¿Por qué no en la red? ¿Por qué no suben a una nube todos apuntes a la red? Porque ya tuve la experiencia de que los alumnos más cumplidos lo subían primero y los más flojitos lo copiaban y nomás le cambiaban el fondo y entregaban así sus apuntes y sus prácticas. Lo capté e hice un reprobadero de sus compañeros de otros años. Entonces, así va a ser la entrega y la evaluación. Esas son las formas como doy clase. Ahorita vamos a empezar ya con la primera clase. Si están de acuerdo, empezamos con clase. Si no están de acuerdo, pues le dicen a su académico y a lo mejor les consigue otro profesor. Entonces, espero sus opiniones, muchachos. Profe, me desconecté. Bueno, me fui tantito un minuto. Estaba explicando la parte de que me iban a enviar todo a mí, que soy el jefe del grupo, pero ¿Sí? no me quedó claro, bueno, no escuché lo de los apuntes. ¿Se los vamos a enviar por paquetería o cómo? Porque Sí, no me quedó tú claro. te van a cooperar 10 pesos tus compañeros, con eso es suficiente para que compres una memoria de 200 y te quedan otros 200 para que me lo mandes por paquetería donde estés, a donde estoy ahorita o si estoy en Chapingo a Chapingo, para hacerle Ok, evaluación. ok. Pero en la red ya no, porque ya les dije por qué no en la red. Sí, no, está bien. Ok, pero gracias. Es lo que no me ha quedado claro, pero gracias. Y te voy a dar mi correo para que, bueno, puede ser pero te voy a dar el de Gmail, que ahí me mandas la liga si quieres por semana o por clase, y a cualquiera me puede consultar ahí, ya sea en este correo o en Leiva Mir, pongan el otro correo, leivamir13, leivamir13 @gmail.com, para que me mandes la liga ya sea por semana o por clase, ¿de acuerdo? Sí, profe. Su correo es levamir13@gmail.com, ¿verdad? Sí, ese o el de Chapingo, el que quiera. Cualquier otro. Ok, perfecto. Pero ya para no errarle, me mandas la liga al Gmail, No, sí, profe, está bien. ya sea por semana o por mes. Bueno, muchachos, ¿quieren que les dé clase o no? Con Pues toda le digo, confianza, no sé, yo por mi parte estoy de acuerdo, no sé los demás. ¿no? Pues los demás Sí, igual, compañeros. profe, igual estoy de acuerdo. Yo así evalúo, sí soy algo exigente, porque yo tomo este curso como si fuera un curso de parasitología. Para mí no es de servicio. Y conmigo aprenden porque aprenden, muchachos, muchachas. ¿Está bien, profe? ¿Dónde estás? ¿En Tequila, Areli? Areli. ¿Ya ves cómo no está Areli? García Ortiz, Lisbeth, Sí, profe. ¿eres, Presente, profe. ¿eres de Tequila o estás en Tequila? No, es una foto que tomé Bueno, en un viaje de estudio. bien. Oye, Osvaldo, entonces también otra de tus funciones es pasar la lista, que me pases la lista por clase. Sí, profe, ok. Y ya tengo una lista aquí de ustedes donde puedo preguntarles en cualquier momento algo de la clase. Si no contestan, para mí es falta. Bueno, esas son mis condiciones. Díganme para empezar a dar clases, si no, pues gracias y en su académica les buscan otro profesor. Yo con gusto les doy así la clase, pero así doy mis clases. Y profundas, muchachos. Conmigo aprenden porque aprenden. Marzola, ¿estás aquí en el Museo de Profe, Agricultura de Chapingo? ¿Sí? Sí, ¿Quién dijo sí? yo Arzola. Porque yo tengo un cuadro así aquí en tu casa de acá, de la tierra de Dios, así con puro implemento. Sí, preguntas. Entonces empezamos. Sí, profe, adelante. Sí, Profesor. profe. Mande.
preguntas de la evaluación o de lo que quieran. ¿Cómo dijo que iba a evaluar, profe? No escuché bien. 3 exámenes teóricos, porque la práctica sí se las voy a dar, pero no. Yo en Chapingo sí hago examen. Sí hago examen de prácticas, pero necesitamos microscopios y síntomas. Yo aquí se los voy a dar. O de enfermedades de los cultivos. Yo les voy a decir cuándo es la práctica. O sea, cuando esté dando la teoría, ahí vamos a ver la práctica, porque son síntomas y las estructuras de los hongos. Entonces, así, por eso no hago, en este caso, o en esta forma de dar clase, no hago examen práctico, pero sí 3 teóricos. Esa es la calificación del 70%. Y el otro 30% van a ser los apuntes y las prácticas que le van a entregar al jefe y él me va a mandar en una memoria. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Pues vamos a comenzar. ¿Me das el control? Para que yo pueda, ¿cómo entro? Ya, ¿me das el control? ¿Me asignas el control? Sí, voy para profe. ¿Ya me lo asignaste? Creo que ya, profe, ya debería poder compartir. Al lado del micrófono debería salirle para poder compartir. A ver, permíteme. No, está la flechita, pero no puedo entrar. Dice, solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Ah, esperen. No entro con la flechita. Ya debería. Ya entré y ahí que dice ventana, pantalla. Dile en la opción de pantalla. Pantalla, ya le di. Y ya todo lo que tenga en tu pantalla se va a estar compartiendo hacia nosotros. Ahí ven ya. Sí, estamos Ya, profe, ya se ve. ¿Ya ven? Entonces ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar la clase, ¿eh? Es la primera sesión. Son como 10 clases introductorias. Bueno, vamos a empezar. ¿Ya la ven todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la fitopatología. La fitopatología es la materia también llamada como patología vegetal. Es la ciencia que se encarga de estudiar el diagnóstico y el control o el manejo de las enfermedades de las plantas. La fitopatología cubre 2 aspectos. Las enfermedades infecciosas, que son por bióticos, que ahorita vamos a ver, y los desórdenes abióticos, que son por condiciones climáticas, condiciones del suelo, principalmente, y las enfermedades fisiológicas. Acuérdense, por ejemplo, la cabeza de gato en tomate, han visto tomates con 3 bolitas, frutos de tomates con 3 bolitas, esa es la cabeza de gato, es una enfermedad fisiológica. Eso se le incluye como fisiopatías. Entonces, la fitopatología nos va a incluir enfermedades por agentes infecciosos, organismos vivos, por enfermedades abióticas, son aquellas por condiciones climáticas o condiciones del suelo, y por fisiopatías. Las fisiopatías son desórdenes fisiológicos o genéticos, como la cabeza de gato en jitomate, ¿sí? Bueno, la fitopatología nos va a estudiar todo eso, enfermedades de las plantas. Hay un término que quiero que apunten, que aquí no lo puse, que recibe el nombre de, fíjense bien con E mayúscula, etiología. Etiología. ¿Qué es etiología? Es darle el nombre correcto a una enfermedad. Etiología. El nombre correcto de una enfermedad. Por ejemplo, el tizón tardío de la papa. ¿Cuál es su etiología? Phytophthora infestans. Phytophthora infestans. Los daños causados por insectos o mamíferos, insectos, ácaros o mamíferos como roedores, lo ven en la cuestión de entomología o en otra área de la parasitología agrícola.
Pero aquí en fitopatología nomás vamos a ver las enfermedades de las plantas. ¿Cuáles son las enfermedades más importantes? Hay muchas, muchas, pero las que ustedes conocen pues van a ser las royas o chahuiscles de los cereales, la roya del café, el virus de la mano de chango del papayo, el tizón de fuego, una bacteria por Erwinia milobora, un hemátodo, Meloidogine incognita, que ustedes lo conocen en tomate, en invernadero, lo han visto mucho. También tenemos fitoplasmas, ahorita lo vamos a ver, que es el amarillamiento letal del cocotero, y hasta viroides, viroides, que es el sunblush, mancha de sol del aguacate. Todo esto lo vamos a ver. Entonces, la fitopatología es la ciencia que se encarga de estudiar las enfermedades de las plantas, ya sea de tipo infeccioso o por abióticas, que no son infecciosas, son desórdenes del suelo, ¿sí? O por factores climáticos, y las fisiopatías, que son enfermedades causadas por fisiológicas o genéticas. Bueno, vamos a ver qué relaciones de parasitismo hay o relaciones ecológicas que ustedes la conocen. El parasitismo es una relación ecológica, lo correcto son relaciones ecológicas. El parasitismo es una relación ecológica, ¿sí? Bueno, ¿qué relaciones ecológicas tenemos? Simbiosis, la foresia, el vector, la plaga, insectos, el parásito, el roedor, patógeno, lo de fitopatología, hay organismos saprófitos o mutualistas, vamos a ver qué es cada uno de ellos. ¿Qué es la simbiosis? Ustedes lo saben. La simbiosis es cuando dos organismos se benefician, dos o tres organismos se benefician, ya sea por su actividad o por sus secreciones. Un ejemplo clásico va a ser las micorrizas. Las micorrizas se forman en las raíces de los árboles, ojo, pero no las dañan, al contrario, les dan atribuciones para que puedan absorber mejor sus alimentos, o las protegen, como está aquí, o las protegen de infecciones de patógenos. Y el árbol, ¿qué le da la micorriza? Sus exudados para que pueda crecer y pueda desarrollarse. Esta es una relación simbiótica. Si tienen preguntas, me las hacen. Otra relación donde hay otro organismo, por ejemplo, los mamíferos, al hacer sus excreciones, dan abono al suelo, el abono al suelo da nutrientes a la planta, el nutrientes a la planta hace que se formen micorrizas, y muchos animales se alimentan de los hongos, de las setas, que son lo que forman las micorrizas. Entonces, aquí hay una simbiosis de tres, de un autótrofico, un organismo autótrofo o heterotrófico, y otro que se alimenta de ambos, tanto del árbol como de los hongos, pero al defecar está dando nutrientes al suelo. Entonces, eso es simbiosis. Foresia. ¿Qué es la foresia? Simplemente la foresia es cuando un insecto lleva en sus patas, por decir algún insecto descortezador que ataca árboles forestales, lleva en sus patas a los hongos, lo transporta y llegando el insecto al árbol y penetra sus huevos, mete sus huevos a la madera del árbol, y al meter los huevos mete al hongo. Entonces ahí el insecto está transportando al hongo en sus patas, eso es foresia. Un ejemplo clásico es de los descortezadores de la madera del género Scolyptus e Ips, que son barrenadores de madera, llevan en sus patas a un hongo que se llama Ceratocystis y lo meten dentro de sus galerías al ovipositar los huevos. El hongo desdobla la madera y hace que sea una madera más débil, más suave, para que se alimenten las larvas. Entonces ahí hay una foresia, y aparte hay un ejemplo de simbiosis también, porque se están beneficiando los dos organismos. Entonces esto es foresia. No confundirlo con vector. Un vector, que es cuando el caso de los pulgones, cuando llevan en su cuerpo o en su aparato bucal a los virus. Los pulgones llevan a los virus. Al alimentarse el pulgón de la planta vegetal, de la planta, está bien, no es pleonasmo, vegetal, hay plantas de agroquímicos, hay otras plantas, la planta vegetal inocula al virus,
y el virus causa la infección. Entonces, este es diferente entre vector y foresia. ¿Está claro? Vector clásico, cuando el insecto... ¿Qué era un vector, profe, en definición? Un vector es aquel organismo o insecto o ácaro que lleva adentro de su cuerpo al patógeno y lo inocula al estarse alimentando. Eso es un vector. Ejemplo, pulgones con virus. ¿Está claro? Foresia no lo lleva adentro, lo lleva en las patas. Entonces es un vector. Ejemplo, virus del mosaico de la calabaza con Apis gossypii, con los pulgones. Entonces es un vector. Un predador. Un predador es la catarinita, las chinches que se alimentan directamente de los insectos. Eso es un predador. Es otra relación ecológica, un predador. Aquel organismo que se alimenta predando, masticando o chupándole su contenido a otro organismo. En este caso, una chinche a un heliotis, a una larva de gusano. Ese es un predador. ¿Está claro? Patogénesis es otro proceso de relación ecológica. ¿Qué es patogénesis? Aquí la estamos viendo. Proceso mediante el cual un patógeno nos causa una enfermedad en plantas. Eso es patogénesis. Patogénesis. Es muy diferente un predador a una patogénesis. Aquí se está alimentando el hongo, pero el hongo puede ser un hongo, virus, nemátodo o bacteria. Ese patógeno tiene que entrar al tejido vegetal y absorber los alimentos, no los devora, como el caso del predador. Entonces, esto es patogénesis. Aquí tenemos otro efecto de patogénesis. En fresa, por ejemplo, un hongo que se llama Pestalotia no está causando un proceso de patogénesis, no está causando una enfermedad, Ahí está el hongo, lo blanco, y lo negro es el síntoma, no está causando una enfermedad. Bueno, dentro de las relaciones ecológicas tenemos parasitismo y tenemos patogénesis. La patogénesis es una parte del parasitismo, porque parasitismo, ¿qué es? Es cuando un individuo se alimenta a expensas de otro, obtiene sus alimentos a expensas de otro. Entonces aquí el hongo está obteniendo sus nutrientes de la fresa, pero también una plaga pues, es un parásito. Entonces la patogénesis es una parte del parasitismo. Entonces ya vimos las principales relaciones ecológicas. Aquí vamos a tener diferencia entre una plaga, entre un insecto y un patógeno. La plaga y el patógeno. Pongan en cuenta ustedes la conchuela del frijol o un pulgón. Ustedes lo pueden ver a simple vista, es macroscópico. Un hongo no, es microscópico. Es ectoparásito. ¿Qué quiere decir ectoparásito? Que está fuera del tejido vegetal. El patógeno puede ser ecto y endoparásito. La conchuela nos devora tejido. El patógeno penetra al tejido, va a penetrar al tejido vegetal. Al devorar los tejidos vemos la defoliación rápida, vemos síntomas rápidos. Aquí, el caso del patógeno, al penetrar al tejido, tarda más o menos 6-8 días para que podamos ver síntomas. ¿Cuál es el síntoma de la plaga? La falta de tejido devorado. Y en el patógeno tenemos síntomas muy diversos que vamos a ver después. La plaga puede volar de planta en planta y reproducirse en otros sitios donde se alimenta. El hongo, la bacteria, se va a reproducir en el sitio que infectó o en el sitio que penetró. Estamos viendo las diferencias. ¿Cómo se controlan las plagas? Con insecticidas y acaricidas. Los patógenos con fungicidas, bactericidas y nematicidas. Ojo, no estoy diciendo viricida, no hay viricidas. Y la prueba está en la epidemia que tenemos ahorita con el COVID-19. No hay viricidas. No es posible controlar virus con viricidas. ¿Por qué? Porque el virus actúa sobre el tejido vivo y si matáramos el virus, matamos el tejido vivo. Entonces no hay viricidas. Si tienen preguntas, me las hacen. Patógeno. Ya entramos a fitopatología. Patógeno. Cualquier ente que nos causa una enfermedad. O sea, cualquier ente
que tiene un proceso de patogénesis que nos va a causar una enfermedad. Entonces ya dijimos que tenemos dos tipos de enfermedades, bióticas y abióticas. Las bióticas, ¿cuáles son? Ahorita lo vamos a ver. Hongos, bacterias, nemátodos y bacterias. Abióticas, problemas de granizada, falta de agua, heladas, falta de nutrientes, etc. Entonces, un patógeno es cualquier cosa que nos causa una enfermedad o cualquier ente que nos cause una enfermedad. ¿Qué tipos de patógenos tenemos? Esto apréndanselo porque lo voy a estar dando en cada clase. Biotrófico. Biotrófico es un parásito obligado que necesita tejido vivo para desarrollarse. Ejemplo, las rollas o chahuistles en hongos y los virus. Los virus son biotróficos o parásitos obligados. Es lo mismo, biotrófico o parásito obligado. Desarrollan tejido vivo, ejemplo, rollas en hongos y todos los virus. Hemibiotrófico, se desarrolla en tejido vivo y en tejido muerto, ejemplo, Phytophthora infestans, hongo. Hemibiotrófico, se desarrolla en tejido vivo y en tejido muerto, ejemplo, Phytophthora infestans. Un pertofítrico es aquel organismo que crece en materia orgánica, pero que nos puede causar daño en plantas, ejemplo, Pythium, bacterias, Rhizoctonia. Y un organismo necrofítico no es patógeno, únicamente se desarrolla en materia orgánica, por ejemplo, los champiñones y todos los organismos saprófitos. O sea, necrofítico es igual a saprófito. ¿Está claro estas definiciones? ¿Están claras? ¿Están claras? ¿Se puede Pregunta. repetir? Esto es muy rápido. ¿Cuál quieres que te repita? Grábenlo, grábenlo. Y luego toman su apunte. Biotrófico. Desarrolla en tejido biotrófico o parásito obligado. Desarrolla en tejido vivo y pueden ser rollas o virus. Hemibiotrófico. Se desarrolla en materia orgánica y en tejido vivo. Ejemplo, Phytophthora infestans. Pertofítrico. Desarrolla en tejido muerto, pero puede causar una enfermedad. Ejemplo, Pythium y bacterias. Y necrofítico, únicamente en materia orgánica, son los saprófitos. Ejemplo, los champiñones, las bacterias, todo aquello que descompone materia orgánica. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe, ya quedó más claro. Sí, profe. Aquí tenemos una plaga insectil, ahí la estamos viendo, cómo se las definí, se puede ver a simple vista, está devorando tejido, puede volar a reproducirse en otro lado, no necesitamos de un microscopio para verlo, e inmediatamente vemos el daño, aquí vemos un daño de clorosis o falta de hojas, es la plaga insectil, es una plaga insectil o un ácaro. Patogénesis, proceso por el cual se va a producir una enfermedad, principalmente de patógenos bióticos, en patógenos vivos. Ahorita se los voy a explicar, después les explico esto. Entonces, patogénesis, proceso por el cual se da una enfermedad. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los organismos fitopatógenos que nos causan enfermedades en plantas? Los que causan el proceso de patogénesis. Hongos, importancia 70%. Virus, importancia 10%. Bacterias, importancia 7%. Nemátodos, 3%. Fitoplasmas, ahorita les defino al rato fitoplasmas y lo demás. Fitoplasmas, 2%. Espiroplasmas, el 1% de enfermedades. Viroides, 1% de enfermedades. Y priones, el 1%. Los que ustedes conocen son estos 4, pero se los voy a definir ahorita a continuación. Entonces, los únicos entes que pueden causar patogénesis en planta son estos. Y quiero sus apuntes. Este es el apunte de una compañera de ustedes del año pasado. Entonces, ella pone fitopatología, ciencia que estudia las enfermedades de la planta. Define qué es una enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Fíjense bien. Una enfermedad de una planta es cualquier alteración marcada y permanente en la fisiología y morfología que afecta los procesos de absorción de energía de la planta y va en detrimento de su rendimiento, ocasionado por un factor externo
biótico o abiótico. El abiótico ya les dije cuál es, en correlación con las condiciones ambientales. ¿Está clara la definición? ¿Está claro? Bueno. Sí, profe, disculpe. Los apuntes van a ser así, tomados. Lo vamos a apuntar así, en libreta y lapicero y tomarle foto o hacerlo en Word. Ustedes tienen que entregármelo así o lo pueden hacer en Word. Como quieran. Pero vean qué buen apunte de esta muchacha. Es una compañera de ustedes de horticultura del año pasado, del semestre pasado. Al hacer esto se les queda. Patógeno, seguimos, patógeno, cualquier organismo vivo que nos cause una enfermedad. Acuérdense que hay abióticos. Factor abiótico, condiciones ambientales, helada, granizada, falta de agua, deficiencia de nutrientes, helada, etcétera, que nos causa una enfermedad. ¿Por qué se le considera enfermedad abiótica? Porque los síntomas son iguales. ¿Por qué estudiar fitopatología? Porque nos causan el 10% de pérdidas a nivel mundial en la agricultura. Hay ejemplos aquí en México, Phytophthora infestan, si no aplicamos fungicidas no se controla nada. La roya de los cereales causan pérdidas del 30%. Virus de la mancha angular del papayo del 100% en papayo si no se controla. Tizón de fuego en manzano, pérdidas del 40%. Por eso estudiamos fitopatología. Bueno, enfermedades no infecciosas. Fíjense bien, enfermedades abióticas. Aquí se incluyen enfermedades causadas por variación de temperatura, luz, humedad, suelo, del ambiente, insuficiencia de oxígeno, deficiencia de minerales, toxicidad de minerales, efecto de pH, etc. Ustedes ven este tipo de enfermedades en otras materias, como en fisiología vegetal, la van a ver también en riego y drenaje, en fertilidad de suelos, etc. Ahí ven ustedes las enfermedades no infecciosas. Por lo tanto, ¿en qué nos vamos a ocupar de este curso? En enfermedades infecciosas o parasíticas. Se agrupan bajo esta denominación a las enfermedades ocasionadas por organismos vivos, que son las siguientes. Ahorita se las voy a mostrar. Bueno, para que haya una enfermedad, vean, se necesita un triángulo de la enfermedad. Este triángulo es el famoso triángulo de la enfermedad. Fíjense bien, es un triángulo que tiene que conjuntar los 3 vértices para que se presente la enfermedad. En un triángulo, en la parte de arriba, ¿qué tenemos? Tenemos a la planta, una planta susceptible. Si es resistente, no va a haber enfermedad. Tiene que ser una planta susceptible, acá arriba. Del lado izquierdo o del lado derecho, como quieran, el agente patógeno virulento, patogénico, que sea capaz de causarnos la enfermedad. Y el tercer vértice, ¿qué va a ser? Condiciones ambientales. Condiciones ambientales adecuadas para que se presente la enfermedad. Entonces, este es el triángulo de la enfermedad. Ahora díganme, ¿quién es el único ser en la en la Tierra que puede alterar cualquiera de estos 3 vértices? ¿Quién es? Contesten esa pregunta. El humano, profe, el humano. El humano puede alterar esto. Por lo tanto, el concepto moderno ya no va a ser el triángulo, es el antiguo. ¿Quién altera las 3 condiciones? Y es un cuadrángulo, el hombre. Y es una pirámide donde el que puede gobernar cualquiera de los 3 vértices es el hombre. Entonces ya no es el triángulo, es un cuadrángulo. Quien gobierna todo esto es el hombre. El hombre puede convertir una planta virulenta, una planta resistente en susceptible. El ejemplo más clásico, la roya del café. Hace 10 años la roya del café no era problema. El hongo formó una nueva raza fisiológica. ¿Por qué? Porque en México había 1 millón de hectáreas con el mismo tamiz genético de café. Hubo presión de inóculo y obligó al patógeno de ser totalmente avirulento, formó una nueva raza fisiológica en hacerlo muy virulento y destruyó la mayoría del café en México. ¿Y qué influyó? El ambiente. Ahorita estamos oyendo mucho que llueve mucho en todos lados. ¿Quién es la causa principal? El hombre. Al hacer el cambio climático,
está dando las condiciones para que los patógenos nos causen mayor daño. Esto está en relación con ¿qué? Con, les dije, con el tiempo, con los años. El cambio climático pasaron años, la roya del café pasaron años para que sea una planta resistente en susceptible y pasaron años para que haga un patógeno virulento en virulento por nueva raza fisiológica. ¿Se entiende esto? Preguntas. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Claro. Bueno, entonces ahí está, el hombre nos puede alterar los 3 vértices del triángulo, ya lo dijimos cómo. Organismos bióticos, hongos, 90% de importancia. ¿Qué es un hongo? Es un organismo carente de clorofila que se reproduce por medio de esporas, con un talo o con un cuerpo constituido por hifas que en conjunto nos forman el micelio. Pueden ser parásitos y otros pueden ser saprófitos. Esto es un hongo. Los principales. ¿A quién ha favorecido el cambio climático? A los hongos, para el caso de plantas. Virus. ¿Qué es un virus ahora tan sonado con el COVID-19? Es una entidad constituida por una proteína con ácido nucleico dentro. Es un parásito obligado, biotrófico, que se reproduce por replicación del ácido nucleico. O sea, ¿qué hace el virus? Se posesiona de nuestro ácido nucleico y al posesionarse de nuestro ácido nucleico forma las partículas virales que son las que nos causan daño al cuerpo humano. Representa el 3% de enfermedades en plantas. Bacterias, reino Monera, organismo saprófito facultativo o hemibiotrófico, ¿sí? Procarióticos que no tienen núcleo verdadero, unicelular de una célula, toman como sustrato al tejido de la planta para reproducirse y causar la enfermedad. Esa es una bacteria. Nemátodos ya los conocen ustedes. Son del reino animal, del filo Nematelminta, son gusanos con un estilete en la parte bucal para absorber los nutrientes de la planta. Entonces, el nemátodo, ¿qué es? Un vil gusano del reino animal, del filo Nematelminta. Habitantes del suelo, obviamente. ¿Por qué lo vemos no como plaga, sino aquí como fitopatógeno? Por los síntomas que causa, simplemente por los síntomas que causa, que son muy parecidos a otros patógenos. Seguimos. Fitoplasmas. Para el caso de animales son micoplasmas. Micoplasmas es el de la tuberculosis. Para el caso de plantas son fitoplasmas. Nos causan el 1% de daño. ¿Qué son? También es un procariótico. También es un miembro del reino Monera. Tienen pared celular, ¿sí? Que tienen pared celular y todo el contenido de una bacteria dentro de esa pared celular. Están en el floema de las plantas, dentro del floema de las plantas, y tenemos como ejemplo el amarillamiento letal del cocotero y el tubérculo fusiforme de la papa. Entonces, tiene pared celular, es un fitoplasma y el 1% de enfermedades. ¿Qué es un viroide? Simplemente un viroide es la molécula de ácido nucleico, muy diferente al virus. Acuérdense que el virus tiene la proteína. Se transmite únicamente por semilla, injerto o de forma mecánica, de savia a savia. Y el ejemplo más típico aquí en México es la mancha de sol del aguacotero, viroide. Espiroplasma, muy pocos, es un procariótico también del reino Monera, con pared celular en forma de espiral y sensible a tetaciclinas. El ejemplo es el achaparramiento del maíz, no hay muchos. Y el prión, ¿qué es el prión? Es una sola proteína, una proteína. En animales, ¿cuál es el prión? En animales el prión es el de las vacas locas de Inglaterra, ¿se acuerdan? De cuando las vacas se volvían locas y se caían, no podían caminar, era una proteína que afectaba el cerebro. Aquí en plantas nomás hay un reporte en alfalfa. Entonces, estos son los principales organismos de tipo biótico. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Cuál era el ejemplo de fitoplasma, profe? Fitoplasma, amarillamiento letal del cocotero y tubérculo fusiforme de la papa. Ese es el fitoplasma.
En viroides son blush del aguacatero, son blush, mancha del sol del aguacate, que está en Uruapan. En espiroplasma, achaparramiento del maíz. Y en prión, un daño en alfalfa. Estos son los principales que nos causan daño en plantas. O vean cómo los hongos, por el cambio climático, ahorita son los más importantes. Para el caso de humanos, ¿cuál sería el más importante ahorita? El virus, el COVID. Los virus, nos traen fritos. Bueno, fíjense bien. Proceso de patogénesis. Es cuando un patógeno ataca a una planta. Si la planta acepta el patógeno, hay enfermedad. Si no lo acepta, no hay enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que la planta es resistente. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, proceso de patogénesis, el patógeno tiene que ser aceptado por la planta. Lo vamos a ver en más detalle. Entonces, el proceso de patogénesis. Si no lo acepta es que la planta es resistente o no es su patógeno de esa planta. Por ejemplo, Phytophthora infestans, el tizón del tardío de la papa, no ataca café. ¿Por qué? Porque la planta no lo acepta. Entonces no quiere decir que no es patógeno en papa, pero no en café. Bueno, vamos a ver este término, esto de coevolución del parasitismo. Pero más bien lo vemos en la siguiente clase, no los quiero hacer bolas, porque esto es muy importante. Vean, lean algo sobre resistencia vertical, resistencia horizontal. Métanse allá al internet y léanlo. Entonces ahorita le dejamos hasta aquí. Con esto empezamos la siguiente sesión. ¿Tienen preguntas de lo de hoy? ¿Tienen preguntas? De momento no, profe. Entonces lean algo sobre resistencia horizontal, resistencia vertical, así pónganlo, ya les va a salir en el internet. Lean lo que les salga nomás para que tengan una idea y vean qué es coevolución del parasitismo, que yo se los voy a explicar en la siguiente sesión. Entonces ya entramos de lleno a fitopatología. ¿Y qué vamos a ver? A los problemas bióticos. Ya les dije que los abióticos los ven en otras materias. ¿Tienen preguntas? Hasta ahorita no me fui. Está bien. Bueno. Tú eres de acá de por la tierra, tienes 2 horas menos, pero apenas está cantando el gallo. A mí me dice, profe. Sí. Ah, no, que aquí los gallos cantan a cualquier hora. No va menos 2 horas como aquí, ¿verdad? Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No, profe. Así doy clase, chavos. Sí voy rápido, pero yo voy rápido porque yo en clase en pizarrón escribo todo en pizarrón y ahí voy rápido, pero también voy escribiendo. Aquí tienen que grabar y de ahí toman las notas, ¿de acuerdo? Sí, profe. Yo así doy clases, chavos. Domino el tema perfectamente. Ustedes van a aprender porque aprenden. ¿Tienen preguntas? Sí es importante que graben todas las pláticas para que luego hagan sus apuntes. Yo quiero que entiendan mi explicación, tomen notas al momento de explicar y luego hagan sus notas de la grabación y de lo que les dije. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe, Bueno. claro. Si no hay preguntas, nos vemos el miércoles a las 12. Entonces, jefe, ya sacas tú y mandas